Este es un programa del Foro Permanente Mundial. Buen día, queridos internautas de La Voz del Derecho, programa Derecho Urbano e Inmobiliario, y los escuchas nuestros en el Foro Permanente Mundial. Estamos hoy agradecidos y con una visita muy especial en esta pedagogía que nosotros hacemos a diario. Se trata de Laura Sanguino Gutiérrez, quien es una arquitecta de la Universidad Nacional, experta en temas de sostenibilidad de vivienda rural y de construcciones. Y ella es especializada en politología y también funge como la directora del programa de vivienda y ejecución y subsidios de vivienda rural del Ministerio de Vivienda. Bienvenida, arquitecta Laura. Edgar, y a todos muy buenos días a todos los oyentes y muchas gracias por la invitación. Bueno, hoy le damos un saludo preambular al doctor José Gregorio Hernández, el comandante de esta nave, a quienes nos escuchan allá en España, a la viceministra, a la ministra de Ejecutiva del Foro Permanente Mundial y a todos los staff del Foro Permanente Mundial. La pregunta genérica y el tema que vamos a hablar hoy es sobre la sostenibilidad de la vivienda rural. El ministerio sacó una cartilla y a propósito de todos estos terremotos que nos están doliendo aquí en Colombia, vamos a hablar precisamente de este tema fundamental. Coméntenos en forma genérica cuál fue el objetivo que se perseguía con esa cartilla y qué es necesario además para hacer en Colombia como política pública de vivienda de sostenibilidad rural. Bueno, nosotros trabajamos este último año en la construcción de una guía de sostenibilidad para la vivienda rural en Colombia. Esta guía pretende y busca a través de un documento técnico fortalecer las capacidades y guiar a todos los actores públicos, privados, comunitarios en la construcción de vivienda rural sostenible. Allí se incluyen temas importantes como la materialidad, la norma sismo resistente, ¿cierto? A la luz de esa norma, que creo que hoy cobra una mayor relevancia a partir de los sucesos trágicos que sucedieron en el país, está enfocada para construir vivienda rural sostenible desde instrumentos pasivos y activos, ahorros de energía, recolección de aguas lluvias, pero además el uso de materiales que no solamente garanticen la norma sismo resistente y garanticen las cualidades sísmicas de las viviendas, sino además que puedan recoger de las comunidades los aprendizajes y los materiales y las técnicas constructivas presentes en el país. Esta guía incluye 6 partes, ¿cierto? Entre esas, creo que la más importante o relevante de ellas son las estrategias por clima. Hay 4 estrategias, digamos, hay varias estrategias con 4 climas: cálido seco, cálido húmedo, templado y frío. Pues ustedes saben, nosotros estamos en la línea ecuatorial, ¿cierto? Eso quiere decir que nosotros tenemos una alineación permanente y las diferencias de climas están por alturas y humedades. Así que nosotros la clasificamos en un estudio para estos 4 climas en el país. Qué interesante, Laura, y qué pertinente. Además, a propósito de esta pedagogía que estamos haciendo para Colombia y en este momento oportuno, pero ¿cuáles son los elementos básicos de la sostenibilidad? Háblenos un poquito de eso. No es lo mismo en tierra caliente, una vivienda campesina en tierra fría, en un páramo o en nevado cerca, no sé, a climas muy disímiles. Entonces, ¿cuáles son los elementos que hacen que la vivienda realmente sea sostenible para que de la misma manera se construya y con los materiales de cada región? Si hay algún alcance de eso, Laura. Claro, nosotros digamos que tenemos unos materiales, unas técnicas constructivas tradicionales, ¿cierto? Que se han usado, se han implementado en la ruralidad desde toda la vida, ¿cierto? Pero eso que nosotros llamamos un poco esas técnicas tradicionales, pues son las que brindan en muchos casos unas condiciones técnicas seguras, pero además sostenibles en todos los climas.
¿cierto? Entonces hablamos de los bareques, hablamos de de las tapias, de todos los usos de las maderas tradicionales, de las guaduas, aunque aquí no está incluida específicamente la guadua, ¿cierto? Porque digamos que esto parte de un estudio de lo que ya ha venido desarrollando el país en estos 6 años recientes de vivienda rural y pues está en aprobación una ley de la guadua y su normatización pues de la ley de la guadua que ya existe en el país, pero pues el eje cafetero se usa mucho el tema de la guadua. Sin embargo, nosotros usamos esterillas, usamos la guadua tradicionalmente en muchos sistemas constructivos. Entonces, digamos que se recogen en esta guía esos sistemas tradicionales, ¿cierto? Que son muy buenos aislantes térmicos, aislantes acústicos, ¿cierto? Y se comportan excelente, digamos, en fenómenos de remoción en masa, en fenómenos, digamos, como terremotos, temblores, etcétera, ¿cierto? También recoge estructuras o sistemas estructurales contemporáneos, ¿cierto? Que han venido llegando al país, estructuras metálicas, ¿cierto? Las mamposterías, que son hoy muy tradicionales, ¿cierto? Y incluye también el tema de concretos, estructuras en concreto y estructuras también prefabricadas. Entonces incluye un sinnúmero de soluciones y lo que busca la guía es cómo logramos complementar esos sistemas que están llegando nuevos y traer eso pasado, esos sistemas estructurales pasados, o bueno, que llamamos nosotros tradicionales, no pasados, sino traerlos un poco a valor presente, ¿cierto? Y poder incluir las tierras, las mamposterías en combinación con los otros sistemas estructurales. Entonces, digamos que lo que tú dices es muy cierto, hay muchos climas, humedades diferentes, es distinto el Pacífico, es distinto la región Caribe, es distinto el centro andino, es distinto la Amazonía por sus humedades, ¿cierto? Así que allí hay unas recomendaciones importantes. Por ejemplo, en zona pacífica tenemos lo que nos ocurrió pues este fin de semana con la placa Nazca y la placa sudamericana, ¿cierto? Entonces eso es una zona de altas humedades, pero además de alta sismicidad, ¿cierto? Entonces, digamos que esta guía clasifica ese sector e incluye, por ejemplo, no solamente el tema de maderas, que allá hay maderas tradicionales, pero unos problemas también de uso de las maderas tradicionales que realmente se ha perdido su cultivo, ¿cierto? Pero que la zona chocuana utiliza muy bien las maderas y vimos algunos comportamientos muy buenos de esos maderables hoy en el sismo, ¿cierto? Que creo que hay que aprender. Vimos concretos muy mal elaborados en Costa Pacífica, ¿cierto? Porque no tienen ese saber tradicional, entonces, y sufrieron mucho. Los Claro. concretos sufrieron mucho y lo que vimos fue realmente que sufrieron mucho más los concretos que las maderas, por ejemplo, en lo que yo he podido un poco percibir. Entonces allí hay, digamos que en cada clima hay humedades, hay suelos, hay zonas sísmicas, ¿cierto? Y digamos que unas características y variables, además en el Chocó, por ejemplo, llueve mucho, pero hay poco sol, entonces en la energía, ¿cierto? Yo no puedo poner, no es tan fácil recolectar energía con paneles, por ejemplo, pero sí es muy fácil recolectar agua lluvia, ¿cierto? Claro. Entonces allí todo el tema de sostenibilidad tiene unas variables y comunitarias, por ejemplo, ¿cierto? Que están los consejos comunitarios afro, están las comunidades indígenas, están los campesinos tradicionales. Entonces digamos que esos son un montón de variables, ¿cierto? Que garantizan o que buscan garantizar esa sostenibilidad, no solo ambiental, sino también social de una intervención. Hablando, Laura, hablando de materiales, por ahí tengo un sobrino que hizo una maestría en la Nacional precisamente sobre el manejo de la guadua y hay doctorado ya en eso. Y la guadua, pues si se sabe estructural, es un acero completo, pero hay Así que es. saberla trabajar. Así es. La pregunta que me surge a propósito de esto es cómo la política de vivienda sostenible baja de un ministerio a los municipios, llámese Ismina por allá en el Chocó, llámese Salento en el eje cafetero. ¿Cómo baja esa política a los alcaldes, a los consejos municipales, a las veredas, para que se ejecuten con el mandamiento técnico de esa política pública que ustedes verdaderamente lo están haciendo? Bueno, nosotros, esa es como la intención de la guía, que la guía, digamos que no son unos
no es una norma porque las normas ya existen, aunque nosotros estamos en deuda de normatizar los adobes, las tapias, los materiales tradicionales y pues estaba también cursando allí una normativa para asociada a la ley de Guadua, ¿cierto? Que estamos también en deuda de normatizar. Yo creo que hay unas deudas de la norma sismo resistente que hoy se ponen, creo yo, en el centro porque realmente son las herramientas de los alcaldes municipales, ¿cierto? Para poder un poco hacer el control de las edificaciones, sobre todo de manera rural, es bastante difícil, pero yo siento que los municipios tan alejados, tan distantes, tan complejos, realmente no tienen casi presupuesto, ¿cierto? Realmente la gente allá lo hace de manera comunitaria, construye sus viviendas de manera comunitaria cada vez en una situación más compleja, porque pues ustedes saben la distancia para traer materiales, las dificultades de acceso, los temas de orden público. Entonces, digamos que los municipios necesitan un apoyo del gobierno central, realmente decidido, no solamente ahora en la reconstrucción, porque pues obviamente hay muchas comunidades que ellos autoconstruyen, realmente el país se autoconstruye todo el tiempo, pero necesita sí que esos técnicos que sabemos y que esta guía, que digamos un poco pueda llegar a ellos en esa revisión y en ese apoyo, pero que también gocen de los técnicos, Claro. ¿cierto? Porque pues nosotros como técnicos en la materia sabemos que cada detalle es complejo. Un amarre, por ejemplo, una cubierta. Yo vi muchas cubiertas, ¿cierto? Vi muchas cubiertas Relativamente, colapsadas. claro, En este sismo vi muchas cubiertas. Entonces allí mal está amarradas. pasando algo con las cubiertas, ¿cierto? Que no están soportando un sismo, una carga de viento, por ejemplo. Entonces la gente lo hace de manera tradicional, pero sobre todo en municipios alejados en la ruralidad dispersa, necesita de un acompañamiento, ¿cierto? Para traer ese valor que traen ellos, ¿cierto? Y poderlo potenciar y mejorar en el territorio y que nuestras viviendas no duren 2, 3, ¿cierto? Que puedan durar 10, 20, 50, Claro. 100 años. Laura, perdón, la interrumpo ahí. Acaba de tocar un tema fundamental. Bueno, la parte técnica tiene unos costos. Así es. Hacer las cosas bien tiene unos costos. Entonces viene un tema de financiación, pero voy a dar editorializar la pregunta, como se dice, Laura, y me disculpa. Es que en los temas de renovación urbana, las licencias de renovación urbana están con una filosofía, yo llamo un poco camacolera, en el sentido de que cogen un terreno citadino o urbano, tumban las casas y meten unos edificios. Eso no soluciona. Y aquí ha habido análisis incluso de la ciudad dormitorio como es Soacha. Pero ese tema de la renovación urbana en el campo, ¿cómo hacer? Y ahí viene una pregunta que se la voy a hacer más adelante, el tema de los permisos, el tema licenciatario o licenciante. Pero quiero ver primero que todo el tema de la renovación urbana, cómo opera en la vivienda rural y el tema de cómo se auxilia o todo el esquema financiero de la construcción de vivienda rural. Que nos hable de eso, por favor. Bueno, yo creo que el campo, o bueno, lo que vivimos estos 4 años en el gobierno, realmente es una reinvención del campo colombiano, o más bien no tanto reinvención, sino redescubrimiento del campo, su capacidad, ¿cierto? Porque realmente es una despensa alimentaria, pero además de preservación de los ecosistemas, de preservación de la cultura. Entonces, digamos que lo que hicimos o lo que yo creo que hay es una deuda enorme porque el déficit en vivienda urbana incluso bajó en el último censo del DANE, pero en la vivienda rural se sigue realmente posicionando como un gran déficit. El de vivienda rural es muchísimo más superior. El de vivienda urbana está sobre el 24 o 25% y el de vivienda rural está sobre el 50, sobre el 55%. Entonces, realmente el déficit de vivienda La mitad de rural Colombia. es enorme, ¿cierto? Y aún así, creo Además que que son actividades que no se ven, ¿no? No exacto. se Y ven. el esfuerzo realmente es descomunal lo que hay que hacer en vivienda rural, ¿cierto? Para proteger las comunidades, pero además para proteger el suelo, pero además para proteger los ecosistemas y además para proteger a nuestras comunidades de la guerra, de la violencia, de la pobreza, ¿cierto? Entonces yo creo que es un esfuerzo que lleva al Estado haciendo,
¿cierto? Durante bastante tiempo, pero realmente queda muchísimo, muchísimo por hacer en la ruralidad. También entendiendo que el suelo urbano es escaso. Pero actualmente, ¿qué existe? O sea, yo soy un campesino, me Ujú. dedico al agro, tengo una vivienda precaria que me ha tocado construirla con las uñas. ¿Qué puedo hacer yo para el mejoramiento de esa vivienda? ¿A quién acudo? ¿Dónde están los auxilios? ¿Dónde está esa capacitación técnica? ¿A dónde acude el campesino que está por allá en un pueblo Sí, remoto? este gobierno, digamos que hay como dos líneas, la vivienda nueva y el mejoramiento. Este gobierno que cierra con un programa grandísimo de mejoramiento de vivienda rural y urbano. Eso está obviamente, digamos que el ministerio como rector de política hace alianzas estratégicas con los municipios, con las gobernaciones, con las juntas de acción comunal, con escenarios comunitarios. Entonces hubo muchísimas convocatorias allí en muchísimos municipios del país y hay muchos proyectos en marcha. Entonces yo creo que los campesinos hoy en Chocó hay realmente un programa de mejoramiento grande que está iniciando, así que va a ser parte de lo que se le deja ya al gobierno entrante andando para recuperar toda la zona del Chocó que sufrió muchísimo, Quibdó sufrió muchísimo, digamos que su suelo urbano sufrió muchísimo, entonces pues digamos que allá hay unos programas bien adelantados, como te digo, los municipios, los departamentos, es a donde pueden acudir en primera medida. El ministerio es un ministerio centralizado, ¿cierto? Es una de las grandes dificultades que no pueda estar en territorio directamente atendiendo sus comunidades, pero sí tiene actores, tiene juntas de acción comunal, escenarios comunitarios y tiene obviamente las alcaldías municipales y el gobierno central, que es a donde pueden acudir en primera medida los hogares para obtener un mejoramiento de vivienda. Aquí una última pregunta, el tiempo se nos está pasando, pero es importante que cuando se habla de vivienda digna, la vivienda digna no son los ladrillos y la estructura, no, son los servicios públicos domiciliarios, la conectividad, la accesibilidad. ¿Cómo se tiene planteado en esta solución integral de vivienda digna de política pública de ese ministerio? Bueno, la vivienda rural tiene unas características bien diferenciales, realmente, ¿cierto? Y es atender cada población de manera diferencial. Yo creo que esa es como la característica fundamental, ¿cierto? Porque si bien hay lugares en los que yo puedo acceder por una vía, hay lugares en los que tengo que acceder por río, por mar, ¿cierto? Incluso caminando, incluso en otros en moto, bueno, no todas las carreteras de Colombia tienen doble carril, etcétera, ¿cierto? Son pavimentadas, sino que la ruralidad tiene una particularidad en servicios públicos de igual manera, ¿no? En servicios públicos, pues las redes realmente, acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, en los municipios, pues van hasta el casco urbano e incluso algunos corregimientos. Entonces, ¿cómo pensamos una solución que no tenga que ser la solución tradicional, Sectorizada. ¿cierto? Sino que yo pueda tener, por ejemplo, una captación de aguas lluvias, ¿cierto? Sino que yo pueda tener lo que llamamos nosotros en la ruralidad un puntillo, o sea, un riachuelo cerca para captar agua lluvia o para captar agua del entorno natural. ¿Cómo puedo generar energía, ¿cierto? Eso creo que es fundamental. No solamente existe el panel solar, ¿cierto? Y yo creo que hay que abrirse en la ruralidad a otras soluciones de energía limpia, porque no hay efectivamente un poste, una red, digamos, formalizada. Y en el alcantarillado, yo creo que eso también es muy particular. Nosotros usamos pues pozos sépticos en algunas cosas, en algunos proyectos donde ya hay muchas más unidades juntitas, pues se utiliza la PETAR, la PETAP, ¿cierto? Tradicionales, pero realmente tenemos que pasar en la ruralidad a soluciones alternativas por la dispersión, por la dificultad, ¿cierto? Pero además porque son, digamos, un poco más sostenibles que las tradicionales y pues están prestos en la ruralidad para todas esas soluciones alternativas. Bueno, agradecemos a nuestra audiencia, aquí a la experta Laura, arquitecta, con seguridad que la vamos a invitar a otro programa Muchas porque gracias.
Hoy no alcanzo a preguntarle un tema muy grueso que es el tema de la veeduría ciudadana, los Cierto. controles de servicios públicos, el control de desarrollo irregular en los municipios para la conservación de política de vivienda digna. Vamos a tener esa oportunidad de invitarla nuevamente y esperamos nos acoja esta invitación que desde ya le hacemos. También la invitamos a que haga parte de las mesas técnicas del Foro Permanente Mundial para que construyamos entre todos este seguimiento que se debe existir para bienestar no solamente de Colombia, sino de toda la América Latina. Gracias, Laura, y no sé si tenga alguna palabra de Sí, mensaje final. creo que en esta época difícil les invito pues a revisar la guía que expidió el ministerio, está colgada allí en los canales del ministerio. Como lo dices, no es solamente un tema de Colombia, es un tema de América Latina y es una guía muy útil al momento pues de afrontar estas situaciones que hoy se nos presentan. A todos, mil gracias. Hasta una próxima oportunidad. Saludo especial a nuestro ingeniero, el Control Master, ingeniero Luis Daza. Hasta pronto.